Y si con simples materiales pudieras crear algo único y de larga duración, hoy te voy a mostrar cómo hacer un perfumero artesanal de yeso y cemento, usando el mismo molde con el que haces tus velas. Vamos a necesitar 3 partes de yeso más una parte de cemento blanco y 2 partes de agua. Generalmente lo que suelo hacer es tener mi mezcla preparada para tenerla lista cuando quiero hacer alguna pieza. Voy a agregar ferrite negro. Quiero mostrarte la intensidad que tiene, que con muy poco podés conseguir un color totalmente pleno. Este pigmento debe ser puro. Te vas a dar cuenta porque tiene que ser negro como el carbón. Si notas que es un tanto grisáceo o que tiene algunos brillitos es porque está mezclado y vas a obtener siempre tonos grisáceos. Vamos a mezclar muy bien todo esto en seco hasta lograr un color parejo. De esta manera siempre vamos a tener el tono uniforme. No te confíes por lo que ves en seco, porque cuando le agregues el agua ya te vas a ir dando cuenta la intensidad que tiene. Hay algunas mezclas que necesito que sea más espesa. Acá necesito que sea un poquito más fluida para que pueda entrar en todo el detalle de mi molde. Este molde peonia a mí me ocupó aproximadamente 90 gramos de la mezcla. Lo ideal siempre es trabajar con una espátula, así podemos aprovechar toda la preparación. Una vez que llenamos todo el molde, vamos a darle golpecitos para que todas las burbujas suban a la superficie. Después de 40 minutos a 1 hora la vas a poder desmoldar. Me pasó que me habían quedado unos pétalos de una peonia anterior. Entonces en esos sectores le pasé un poquito de acrílico negro y para darle un toque de brillo con un pincel suave, mica. Y ahora lo tan esperado. La verdad es que no confiaba mucho en que fuera a perfumar, pero para tener cerca de tu área de trabajo, de estudio, es ideal cuando tenés ganas de sentir algún perfume que te gusta. Le vas a poner unas gotas de lo que quieras que tengas, ya sea esencia de velas, de aromatizantes, algún perfume, y listo para disfrutar. Espero que te haya gustado esta propuesta, una excelente forma de salir de las clásicas velas en peonía, que además tienen mucha menos duración. Con el mismo molde de silicona podés crear un producto diferente, novedoso y con una vida útil mucho más larga. Si te gustó esta idea, déjame un comentario, dale like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo video con más ideas para hacer crecer tu emprendimiento.